Buenos días, estimados participantes de la sexta corte del doctorado. Mi nombre es el doctor Oscar Blanco. Actualmente soy el coordinador del doctorado. El doctorado tiene un alto componente en la parte del investigativo. Y paralelo a ello, en la parte que corresponde a la formación pedagógica. En lo que nos lleva a que nuestros egresados tengan una alta competencia investigativa, ya que el objeto que persigue en el fondo el doctorado es la formación humana en los diferentes ámbitos del saber. Máxime, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muy agradecida por sus palabras. Damos entonces inicio a lo que es el foro virtual educativo centrado en la temática el proceso de migración digital y la aplicación de las TIC en el nuevo modelo educativo. Le doy el paso a Guillermo Rosso. Muy buenas tardes, bienvenido al presente foro virtual, el cual abordará el tema relacionado con el proceso de migración digital y la aplicación de las TIC en el nuevo modelo educativo, desarrollado por los integrantes de la sexta corte del doctorado en pedagogía de la Universidad de los Andes. A continuación, nuestra compañera, la licenciada Milagro Escalante, realizará la presentación de cada uno de los ponentes y la introducción al tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por el abogado Guillermo Rosso Morales, TCU en Informática, quien es TCU en Informática, egresado de la Escuela de Formación SOPC de la Guardia Nacional, abogado especialista en Derecho Penal, egresado de la Universidad Católica del Táchira y profesional de libre ejercicio, quien les va a presentar el tema, el proceso de migración digital. Buenos días, bienvenido a este video tutorial presentado por quien les habla, abogado Guillermo Rosso Morales, especialista en Derecho Penal, elaborado como parte del desarrollo de una de las asignaturas del doctorado en Pedagogía dictado por la Universidad de los Andes, denominada las TIC en la formación del profesorado, teniendo como tema desarrollar el proceso de migración digital. En primer lugar, debemos señalar que en este proceso de migración digital se encuentran involucrados dos grandes grupos de personas. Un primer grupo, denominados nativos digitales, y un segundo grupo, denominados inmigrantes digitales. Los nativos digitales, también llamados NGen por generación en red y DGen por generación digital, se refieren a las últimas generaciones nacidas y formadas haciendo uso del lenguaje digital, de los juegos por ordenador, los videos y el Internet. Por su parte, los inmigrantes digitales se refieren a aquellas personas que forman parte de la generación denominada Baby Boomer y la generación X, quienes obligados por la necesidad de estar al día en cuanto a los avances tecnológicos se han ido incorporando gradualmente al mundo digital. Cada uno de estos grupos tiene unas características propias que a su vez se configuran como grandes diferencias entre ellos. Así tenemos que los nativos digitales son personas que prefieren recibir la información de forma ágil e inmediata. Se sienten atraídos por la realización de multitareas y procesos paralelos. Prefieren obtener la información de manera gráfica y no a través de textos. Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red. Se inclinan por los accesos al azar. Tienen la conciencia de que van progresando y esto les reporta satisfacción y un sentimiento de recompensa inmediata. Y finalmente prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. Por su parte, los inmigrantes digitales comprende aquellas personas que se instruyen de una manera lenta, paso a paso y dentro de un orden determinado. Rechaza que se pueda trabajar y aprender mientras se ve la televisión o se escucha música. Prefieren procesar textos antes que imágenes, sonidos y videos. No justifican que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda y deba ser ameno y divertido. Les gusta procesar una única información y tareas limitadas. Prefieren moverse dentro de lo conocido en virtud de su forma de aprender. Y finalmente, no parecen valorar las habilidades que los nativos digitales
han adquirido y perfeccionado año tras año a través de la interacción y la práctica. Evidentemente, estas diferencias se encuentran directamente relacionadas con la forma en que tanto nativos digitales como inmigrantes digitales han venido participando en el desarrollo de las actividades educativas y su interacción con los medios tecnológicos a su disposición. De allí precisamente la necesidad de que el proceso de migración digital en la educación moderna tenga un nuevo enfoque, direccionado en primer lugar a superar las barreras de la educación tradicional, dejando de lado las prácticas que por mucho tiempo se vienen realizando y que, motivado a los cambios que ha sufrido el mundo en la actualidad, resultan obsoletas e inaplicables. Asimismo, este nuevo enfoque implica que tanto los docentes, ahora identificados como facilitadores, y los estudiantes, ahora denominados participantes, deben adaptarse al mundo digital como herramienta fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta adaptación requiere a su vez un compromiso por parte de los facilitadores y los participantes para que cumplan cabalmente el nuevo rol que les corresponde desempeñar dentro del referido proceso de enseñanza. Todo ello con el único propósito de desarrollar nuevos entornos educativos que permitan un proceso de enseñanza y aprendizaje más dinámico, participativo y colaborativo. Ahora bien, como es lógico suponer, la implementación de este enfoque también conlleva la adopción de nuevas metodologías orientadas principalmente al desarrollo de actividades académicas más didácticas que generen un incentivo en los participantes para la búsqueda de un verdadero aprendizaje significativo. Para que esto sea posible, se debe promover aún más el uso de las TIC y de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades educativas, sin que dichas herramientas se conviertan en una limitación en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, se deben incluir los espacios educativos necesarios para que exista una mayor interacción entre facilitadores y participantes mediante el manejo de los softwares sociales que permitan una tutoría permanente que facilite la adquisición de los nuevos conocimientos. Finalmente, dichas metodologías deben procurar incentivar la investigación reflexiva por parte de los participantes como herramienta fundamental para alcanzar un verdadero aprendizaje significativo. Esto es todo por ahora. Gracias por su atención. Espero que el material haya sido de su agrado y que les pueda servir para una futura investigación. Hasta un próximo video. Nuestra compañera Diana Olaya Plata, licenciada en Educación Especial, especialista en Educación Especial e Inclusión Social, magíster en Educación, egresada de la Facultad de Educación de la prestigiosa Universidad de Pamplona, Colombia, quien les va a presentar el tema Evolución de las TIC en el ámbito educativo. Hola, muy buenos días, le damos la bienvenida a la conferencia. Les saluda la arquitecto Diana Olaya y les hablaré acerca del tema las TIC y su evolución en el ámbito educacional. Antes de hacer un preámbulo acerca del término las TIC, como sus siglas lo indican, y se refiere a la tecnología de la información y la comunicación. Representa todos aquellos recursos, herramientas y programas utilizados para procesar y compartir información cuyo rol es indispensable para nuestra sociedad y es muy importante, sobre todo en el sector educacional. En el ámbito educativo, el uso de las TIC no solo debe limitar a conocimientos, aunque estos sean necesarios. Es bueno identificar en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder, en consecuencia, de una forma categórica actuar. Este proceso debe estar presente o interactuar de manera integrada la familia, los docentes y la sociedad en general.
Como se muestra en la siguiente gráfica, las TIC en la educación, vemos la transformación del estudiante con cómo pasa de positivo a activo. Los programas multimedia interactivos, cómo hay este surgimiento. En la estimulación del pensamiento crítico, es aquí cuando está el pensamiento creativo del estudiante y el versus el pensamiento analítico. Surge el aprendizaje explorativo, en el que el alumno busca, valga la redundancia, explorar nuevos conocimientos o adquisición de ideas, de dudas, de conocer o profundizar más. En los medios de expresión también se puede de igual manera escribir, leer y dibujar con estas nuevas herramientas tecnológicas. Y estas herramientas son tablas, celulares, equipos digitales, portátiles, que son de utilidad. En cuanto al conocimiento curricular, aquí hay nuevas competencias, ya que el docente juega un papel importante y tiene nuevos roles, nuevas competencias. Y surge este significado, el aprendizaje significativo, en el que el alumno adquiere esos nuevos conocimientos con los que posee ya existentes y los reconstruye en los dos, ambos en el mismo proceso. En cuanto a la evolución de las TIC en el ámbito educativo, con el transcurrir de los años ha sido necesario que se originen cambios pedagógicos, tecnológicos en la formación curricular de cada nuevo docente y en consecuencia de las nuevas tecnologías que se integran en el ámbito escolar. En estos últimos años se ha experimentado cambios referentes al uso de los TIC en la educación, los cuales se presentan en el siguiente diagrama. En el año 1975 a 1980 nace la primera computadora comercial, llamada Univac 1. En 1980 se crea el primer ordenador personal IBM, el cual tenía la primera capacidad para gráficos y se vende con gran éxito. Aquí está el entretenimiento basado en computadoras con multimedia. En los años 1990, Microsoft y otras empresas anuncian el patrón multimedia para PC. Está el entretenimiento basado en Internet, la comunicación y la colaboración con estas nuevas redes sociales. Ya entre el año 2000 surge la venta de televisores digitales que hace que sea interactiva y plataformas educativas que tienen una gran demanda. Así pues, el aprendizaje mixto como una manera de forma electrónica. En el año 2005 salen los touch o estas pared digital que se transforma en una interfaz y se puede utilizar con ambas manos, ver toda la diagramación, el software social y los contenidos abiertos gratuitos surgen a partir de ese año. En el 2009 revoluciona el sistema de la enseñanza y comienza el sistema educacional, todos aquellos procesos educativos. Entre los avances de las TIC en el ambiente educativo, surgen varios aspectos relacionados con las TIC que han evolucionado para permitir un aprendizaje significativo, siendo las TIC una conexión en la forma de aprender. Estos avances a través de los años se dan anteriormente lo que eran las clases impartidas con el apoyo de un pizarrón y tiza,
En la actualidad se cuentan con aulas modernas, proyectores, computadoras individuales y con acceso a Internet. Anteriormente, almacenar la información en libros, apuntes. Ya en la actualidad contamos con dispositivos electrónicos que permiten grabar o de gran capacidad almacenar información. De igual manera, está la nube, la cual me permite acceder a dicha información en cualquier lugar. Para realizar trabajos en equipo, los estudiantes debían reunirse. Con estos nuevos avances, se pueden hacer desde cualquier lugar, sin necesidad de hacerlo personalmente a través de las redes sociales. La comunicación se limitaba solo al teléfono fijo. Ahora la mayoría de los estudiantes tienen acceso a Internet gracias a esas herramientas tecnológicas y a las nuevas redes sociales. La evolución de las TICs facilita la interacción entre los estudiantes y los docentes, investigadores profesionales en general, permitiendo conectarse con experiencias de aprendizaje, implantando un desarrollo profesional e innovativo, sobre todo en el sector educacional, gracias a su evolución en la historia. El docente tiene un nuevo rol, a la cual ayuda de gran manera como una estrategia de enseñanza. Para eso debe tener una buena competencia comunicativa en el área virtual. Así también pasa a ser un tutor guía que orienta al estudiante para que éste construya su conocimiento a través de instancias de trabajo individual o grupal. Así como sería también importante trabajar las redes sociales de manera responsable, que faciliten la estimulación, la creatividad y la experimentación, que le pueda ser útil al estudiante. El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías ha ocasionado que los sistemas educacionales vengan con estas transformaciones adecuadas a la sociedad en un cambio permanente que exige nuevos valores y nuevas necesidades. Así como la imprenta tuvo y fue cuestionada en aquella época, pero ha sido de gran utilidad en todo este tiempo, el ser humano tiene el temor hacia lo nuevo y hacia lo desconocido. Por ello no debemos tener o crear una barrera, sino ver esa posibilidad para enseñar y para aprender. Utilizarla, como se dijo anteriormente, de manera responsable. Para concluir, dejo unas palabras de Bill Gates, en el que él menciona: las personas siempre le temen al cambio, le temían a la electricidad cuando fue descubierta. ¿No es así? Queda esto como reflexión. Espero que les haya entendido el tema, que tengan un feliz día y continúen con mi compañero. Luego, nuestro compañero Franklin Rosso Morales, quien es licenciado en Administración, mención Gerencia de Empresas, egresado de la UCAT y funcionario policial, quien va a trabajar con ustedes el tema de necesidades de las TIC en el ámbito educativo. Buenas tardes, soy el licenciado Franklin Rosso, perteneciente a la 6ª Corte del Doctorado en Pedagogía en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira. Hoy les voy a hablar sobre las necesidades de las TIC en el ámbito educativo. El primer aspecto a considerar son las oportunidades que nos ofrece la TIC en el nuevo modelo educativo. En primer lugar, tenemos la ampliación de la oferta informativa. Esto se refiere a la oportunidad que nos ofrece las TIC
en crear entornos de aprendizaje que ponen a disposición del estudiante gran amplitud de información, que además está actualizada, continua y permanentemente. Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. Esta tecnología nos ofrece una interacción con la información que va desde los aspectos cuantitativos hasta los aspectos cualitativos. No solo utilizando la información textual, sino también otros tipos de códigos como lo son los sonoros, los visuales, audiovisuales, entre otros. Eliminación de las barreras espaciotemporales entre el facilitador y los participantes. Ofrece la posibilidad y flexibiliza el trabajo exclusivo con códigos verbales a otros códigos audiovisuales y multimedia, suprimiendo de esta manera el espacio físico entre el facilitador, educador y el participante, estudiante en el proceso educativo. Incremento de las modalidades comunicativas. Sin lugar a duda, una de las oportunidades más relevantes que nos ofrece la TIC es que le permite al estudiante seleccionar su propia ruta de aprendizaje en cuanto al código, estructura y elaboración de su discurso narrativo, permitiéndole al estudiante ser menos estático y lineal en su discurso. Potenciación de los escenarios y entornos interactivos. Las TIC nos ofrece la posibilidad que el participante interactúe con su entorno y pueda construir su propio itinerario formativo de acuerdo a sus necesidades. Esto le permite estar conectados con otras personas, profesores y estudiantes, favoreciendo la comunicación tanto horizontal como vertical entre los mismos. Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el colaborativo y en grupo. Las TIC permiten potenciar tanto el trabajo individual como el cooperativo. Tienen sus ventajas tanto de tipo conceptual como científico, ya que según diferentes estudios, el uso de las TIC permite mejorar el rendimiento académico, las relaciones interpersonales y la actitud de los estudiantes hacia los contenidos y las actividades que se desarrollan. Rompe los clásicos escenarios formativos, limitados a las instituciones escolares. Las nuevas tecnologías nos permiten realizar las cosas de forma más rápida, automática y fiable, a diferencia de las tecnologías tradicionales. Facilitar una formación permanente. Estamos hablando de un entorno muy humano, donde intervienen diferentes personas, tales como los profesores, los diseñadores de contenido, los administradores del sistema y los propios estudiantes, los cuales deben ir avanzando conforme va avanzando el desarrollo de las nuevas herramientas tecnológicas. El segundo aspecto a considerar son los riesgos que se generan en el uso de las TIC en el nuevo modelo educativo. Genera mayores distracciones. En el mundo de las TIC existen tal cantidad de información y de alternativas que es muy fácil distraerse. Aumenta, por tanto, el grado de dispersión en las personas. Altos niveles de adición. Antes de aprender a utilizar las TIC, debemos aprender a controlar el nivel de adición que éstas generan, sobre todo en los perfiles más jóvenes. Mayor pérdida de tiempo, muy relacionada con el punto de atención de esta lista. En la búsqueda de información verdaderamente confiable para ser utilizada por los involucrados en el proceso educativo. Genera aislamiento. El uso abusivo de las TIC genera un menor contacto con el mundo físico entre las personas. También conlleva a la no realización de otras actividades necesarias, como por ejemplo el deporte. El cyberbullying o acoso a través de las redes. Sin duda un tema muy controvertido y de actualidad. Uno de los mayores riesgos que supone las TIC es la falta de contacto físico con otras personas, provocando la pérdida de asertividad que puede conllevar a ser blanco de burlas y ofensas por otras personas. Falta de privacidad. Este tema está muy relacionado con el anterior. Estamos expuestos debido a la cantidad de información personal que compartimos en las redes. Esto puede derivar en convertirnos en blanco de persecución de acosadores. Hoy en día, las diferentes redes sociales han mejorado su seguridad en cuanto a la privacidad de las personas. Y por último aspecto, vamos a hablar sobre las necesidades para la adaptación de las TIC al nuevo modelo educativo. La primera, que se encuentran incorporadas dentro de los propios entornos físicos cercanos de enseñanza. Esta presencia no debe limitarse a las instituciones educativas y laborales. Para evitar una brecha digital, se deben adoptar medidas para facilitar la presencia en los hogares, equipo más económico para que todos puedan acceder a estas tecnologías. La formación y el perfeccionamiento del profesorado.
Como existe tal grado de información en la red, los profesores no disponen de tiempo para realizar una búsqueda y poder estar al día de los diferentes objetos de aprendizaje que se están ubicando en la red. Será necesario que los centros de recursos y de profesores cuenten con el personal especializado para buscar y desarrollar estas competencias. Concentrar los elementos necesarios para el desarrollo de la acción educativa sin que ello suponga la incorporación de elementos innecesarios. Lo que queremos indicar es que el sitio web debe concentrar los elementos necesarios para el desarrollo de la acción educativa, sin que ello suponga la incorporación de elementos innecesarios, que por ejemplo puedan hacerla visualmente atractiva, pero más lenta en su descarga. Que lo técnico esté supeditado a lo didáctico. Relacionado con el principio anterior, encontramos la necesidad de que lo técnico esté supeditado a lo didáctico, para que de esta manera no se introduzca el virtuosismo que conlleva al estudiante a distraerse de la información clave y significativa. Buenas tardes, muchas gracias por su atención. Este fue el tema del uso de las TICs en el ámbito educativo. Nuestra compañera Erika María Olaya Plata, licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Gerencia Educativa, docente coordinadora de planes y programas, quien les trabajará nuevos modelos educativos para la educación virtual. Saludos, les habla Erika Olaya, estudiante del doctorado en Pedagogía de la Universidad de los Andes, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, en la asignatura Las TIC en la formación del profesorado. El tema a desarrollar es los nuevos modelos de aprendizaje para la educación virtual. El nuevo modelo de aprendizaje para la educación virtual, este núcleo presenta un modelo que incluye enseñanza y aprendizaje. Adquiere más fuerza debido a que cada vez más las personas están interesados en incursionar en ese modelo educativo. El mismo ofrece la posibilidad de estudiar en el hogar y tomar las clases a distancia totalmente virtuales. Por otra parte, enriquece desde el punto de vista formativo los procesos de enseñanza y los aprendizajes. Las tecnologías de la información y la comunicación y su papel en la educación se han convertido en medios poderosos para ser utilizados en el aprendizaje, gracias a características como la interactividad, la inmaterialidad, la instantaneidad e innovación. La interactividad trata sobre intercambiar información, decidir tipos de información, la calidad, la profundidad y el código que tiene que transmitir. En la inmaterial, es decir, construir conocimientos sin espacios o sin materia o sin materiales que se encuentran en su entorno. En la instantaneidad, esta característica habla sobre recibir la información en tiempo real. Y en la innovación se refiere a recibir la información en textos, fotos y videoconferencia, entre otras herramientas. Por las siguientes características, las TIC se utilizan hoy en día en todos los centros educativos. Es decir, aprender sobre las TIC hace referencia a la alfabetización digital que se realiza en las salas de informática. Aprender con las TIC en las salas de informática hace referencia a que algunos profesores llevan a los estudiantes a las salas de informática para realizar actividades de aprendizaje utilizando diversas aplicaciones o programas educativos. Las TIC como soporte en el aula de clase.
cuando se utilizan en una clase mediante el uso de videos, imágenes o tableros digitales. Y las TIC como instrumento cognitivo para el aprendizaje. Se utiliza como complemento de las clases presenciales o como aulas virtuales para el aprendizaje. Las TIC se utilizan cuando y donde quieran para acceder a la información, para debatir temas con el profesor o compañeros. Hay algunas teorías que explican o fundamentan la educación en el aula virtual. Entre ellas, el constructivismo y el diseño instrumental. El constructivismo expone que el ambiente de aprendizaje es aquel donde existe una interacción dinámica entre los docentes, los alumnos y las actividades, y provee oportunidades para que el estudiante pueda construir su propia verdad. Se basa en los siguientes supuestos. El conocimiento se construye. La realidad del mundo se encuentra en la mente. El conocimiento se encuentra anclado a textos. Estimula el deseo de saber y conocer. La otra teoría es el diseño instrumental. La educación virtual se considera como una guía que proporciona al docente una serie de estrategias basadas en un enfoque o teoría de aprendizaje, que indica los procedimientos que lleva a cabo para el diseño del curso. Se desarrollan en 5 fases, como son el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación. En el análisis se determina el problema, las posibles soluciones y las metas. En el diseño, en esta fase se analiza la población, se define cómo se dará la instrucción y se establece la secuencia de divulgación de la información. En el desarrollo se construyen las lecciones y los materiales que se utilizan. En la implementación, en ella se lleva a cabo el desarrollo de las estrategias de instrucción y en la evaluación se valora el proceso desarrollado. Los modelos de aprendizaje pedagógico de la educación virtual. En cuanto al modelo pedagógico de la educación virtual, es necesario destacar que está centrado en el estudiante y en su proceso cognitivo, en sus necesidades sociales, culturales y laborales, esencialmente en su deseo de aprender. Por eso, es fundamental que tenga en cuenta los intereses del estudiante de carácter individual y los ritmos de aprendizaje. Hay aspectos del modelo educativo virtual que lo identifican y definen. Veamos algunos. Es humanizado, flexible, cooperativo, interactivo, contextualizado, sistémico, orientado hacia el aprender a aprender y tendiente a desarrollar la autorregulación y la autoevaluación. Se dice es humanizado porque está centrado en la formación del individuo en todas sus dimensiones, en su crecimiento personal, sus necesidades formativas, sociales, culturales, políticas y psicoafectivas, favoreciendo la formación del hombre integral. Es flexible por cuanto se adapta a la diversidad sociocultural del estudiante. Es cooperativo ya que permite aprender de sus compañeros a través de actividades y recursos que facilitan la realización de trabajos colaborativos. Interactivo, facilita los medios tecnológicos y establece la manera ágil y continua la relación de estudiantes con docentes y compañeros. Contextualizado, responde a las expectativas y necesidades del estudiante.
apoyándose en sus conocimientos y experiencias anteriores, logrando un aprendizaje significativo. Otro aspecto es el sistémico, o sea, integra todos los elementos, procesos y funciones que contribuyan al cumplimiento de su propósito, que es el aprendizaje. Orientado hacia el aprender a aprender, facilita al estudiante el desarrollo de las competencias o habilidades cognitivas y procedimentales que les permita generar su propio proceso de conocimiento y ahondar en sus áreas de interés. El último aspecto es la tendencia a desarrollar la autorregulación y la autoevaluación, enfatizado en el seguimiento de los procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades que permiten al estudiante orientarse en los medios y construir su propio conocimiento mediante un aprendizaje autorregulado. Ahora bien, nos permite afirmar que es una educación interactiva entre alumnos, docentes y compañeros, que propicia un aprendizaje individual y colaborativo, pues los diferentes recursos y funciones en el cumplimiento de las actividades y el desarrollo cognitivo. Para concluir, la principal aportación de las TIC radica en el hecho que el profesor deja de ser un referente para la presentación y transmisión de la información y se convierte fundamentalmente en un diseñador de medios. El hecho de constituirse en un canal de comunicación que desempeña el docente, ser el guía en la búsqueda y constancia de la información que provea a sus estudiantes. Muchas gracias. La licenciada Milagros Simoes, licenciada en Educación, mención inglés, magíster en Gerencia Educacional, quien les va a presentar el tema, el rol del facilitador en la educación virtual. Ok, muy buenas tardes, les voy a presentar el tema sobre el rol del facilitador en la educación virtual. Hoy por hoy, los docentes deben desempeñar un papel fundamental en la educación virtual, por la situación en la que estamos, es decir, la pandemia. Actualmente, nuestros docentes venían acostumbrados a trabajar en la educación presencial, donde solo algunos hacían uso de las TICs. Sin embargo, las necesidades sociales nos conllevan a hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas para impartir nuestras clases. Razón por la cual el facilitador virtual es una figura clave para garantizar el éxito del proyecto de aprendizaje digital. La efectividad de este rol en cualquier recorrido en línea y fuera de línea depende del desarrollo de nuevas competencias que puedan guiar las experiencias significativas de nuestra sociedad actual. Es por ello que el facilitador es quien realiza el proceso de retroalimentación académica, da y mantiene la motivación de los usuarios, en este caso nuestros estudiantes, para reforzar los procesos de aprendizaje. Es por ello que González, en 2003, manifiesta que el apoyo del tutor constituye en uno de los principales factores de individualización del proceso de aprendizaje, ya que deben acompañar a cada estudiante y atender las diferencias personales. Es por ello que Berger y Collins, en 1995, proponen 4 áreas fundamentales del rol del facilitador en la educación virtual. ¿Cuáles serían uno de ellos? El área pedagógica, que se encarga de los tutores, que son los facilitadores de todo el conocimiento que forman parte del curso. El área social,
donde el tutor debe crear ambientes accesibles en la clase virtual para que sus estudiantes trabajen con un fin común. El área organizativa. El tutor debe fomentar la comunicación entre ¿quién? Entre el docente y los estudiantes, el estudiante y el estudiante, el docente, estudiantes y expertos. Y el área técnica, que es donde el docente debe utilizar estrategias tecnológicas que faciliten el uso de las herramientas informáticas. Es importante que haya un aprendizaje colaborativo en las diferentes aulas virtuales, para así retomar los trabajos en equipo en la educación virtual. Donde se está claro que los docentes y estudiantes no pueden verse face to face, sino a través del uso de las herramientas informáticas, por ejemplo, videoconferencias, foros, pueden conversar a través de los chats, entre otras herramientas que puedan utilizar. El aprendizaje colaborativo hace hincapié en el trabajo de los grupos. Aunque los estudiantes estén distantes unos de otros por las necesidades sociales, la responsabilidad de las actividades colaborativas recae sobre el tutor, quien debe diseñar un entorno favorable para la colaboración entre todos los estudiantes, quienes son los que deben poner todo su empeño en interactuar con los materiales del curso y sobre todo con el tutor, con los demás estudiantes y con cualquier otro participante que haya sido invitado. Es aquí la importancia del rol del facilitador en la educación virtual, quien debe tener una interacción personal con sus estudiantes a través de sus materiales, ya que el docente prepara su módulo, oferta las guías, da las lecturas, material complementario, facilita enlaces seleccionados en las páginas web y tiene su proceso de evaluación. Esto dependerá de cómo el tutor se involucra en la interacción para asegurar el entorno del aprendizaje a través del uso de las tecnologías y así este es favorable. El tutor o facilitador debe contar con habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades? Debe ser creativo, debe utilizar estrategias innovadoras, debe ser comunicador. Como se los dije anteriormente, debe permitir la interacción participante-facilitador, participante-participante, participante-facilitador-expertos. Debe motivar la participación. Debe revisar las actividades que realizan sus estudiantes, debe evaluar el proceso de aprendizaje y también es un guía en el proceso del aprender de los participantes. ¿Esto con qué finalidad? Él también debe ser organizativo, debe diseñar la manera en la que el participante se sienta motivado a participar en el curso virtual. Eso sí, se le debe hacer un llamado de atención a aquellos participantes que no cumplan las normas del curso, pero sin perder su humildad. Debe tener dominio en las nuevas herramientas informáticas en las cuales él puede utilizar. Y debe tener la comprensión del proceso en línea, individual y grupal. Para finalizar, el facilitador está enfocado en el proceso de aprendizaje, donde puede guiar, acompañar y asesorar a sus estudiantes para que se apropien del conocimiento utilizando las herramientas, reflexionando sobre la innovación del uso de las TIC y la innovación del uso de los múltiples recursos que se le pueden brindar a los estudiantes para mejorar
el proceso en la educación virtual. Muchas gracias. La ingeniero magíster Jennifer Hernández, magíster en gerencia educacional, quien les va a presentar el rol del participante en la educación virtual. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dialogar sobre el rol del estudiante virtual. Para los que no me conocen, mi nombre es Jennifer Hernández, ingeniero en producción animal, egresada de la Universidad Nacional Experimental del Estado Táchira, magíster en gerencia educacional del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio UPE y actualmente doctorante en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, en el doctorado en pedagogía. Para hablar del rol del estudiante virtual debemos definir lo que es la educación virtual. La educación virtual se enmarca en el contexto de los nuevos ambientes telemáticos que hacen posible la comunicación humana mediada por el computador. Según García, Angarita y Belandia, la educación cumple el papel clave al plantear que en el conocimiento y las transformaciones descansa el futuro de las nuevas generaciones y por ende de las nuevas sociedades. La educación virtual para días es aquella en la que los docentes y estudiantes participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y de las redes de computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona Internet y las tecnologías digitales. Existen dos tipos de estudiantes en la educación virtual. El estudiante nativo digital, que se caracteriza por haber nacido y crecido rodeado de herramientas tecnológicas, en el que se relaciona interpersonalmente a través de las redes sociales, el que maneja la red, los software, los chats, los grupos de discusión, los foros, entre otras, y el inmigrante digital, se caracteriza porque utiliza las tecnologías acorde con sus necesidades, casi siempre con fines netamente laborales y académicos, es decir, para el crecimiento personal y profesional. Existen dos roles en la educación virtual, el que cumple el docente y el que cumple el estudiante. El que cumple el docente es ese tutor virtual, facilitador, mediador del proceso de aprendizaje, y el que cumple el estudiante, que es ese participante activo en el aprendizaje. Entre los roles del estudiante virtual es que debe conocer las herramientas tecnológicas para poder realizar las actividades en el ambiente de aprendizaje virtual. Debe participar de las actividades propuestas en cada curso o unidad curricular en el tiempo estipulado. Posee autonomía con el conocimiento, ya que es el que va a buscar los recursos necesarios para realizar las actividades. Debe manifestar las dificultades en este proceso de aprendizaje a los docentes y participantes del curso para poder mejorar el proceso, y debe ser parte de grupos de trabajo colaborativos que ayudan al proceso de aprendizaje. Igualmente, debe estar listo a comprometer su tiempo y su energía en el curso, ya que existen cursos que tienen más de 20 horas académicas. Debe creer en el proceso de aprendizaje fuera del aula tradicional. Son personas automotivadas, son tecnológicamente hábiles, es decir, maneja los software, las redes, entre otras, y debe tener una comunicación escrita bien, porque a pesar de que existan videos y audios, la mejor y la más fácil de manejar es la comunicación escrita a través de los chats. El estudiante virtual debe poseer tres actitudes muy importantes, lo que es la motivación, la autogestión y la responsabilidad. Para concluir, es muy diferente el rol que cumple un estudiante en la modalidad presencial al rol que cumple un estudiante en la modalidad virtual. El rol del estudiante virtual es ese estudiante activo que le permite mejorar su proceso a través del uso de las redes, de la autogestión. Debe ser ese estudiante reflexivo, crítico, responsable para cumplir con el proceso de aprendizaje. Muchas gracias. El compañero Ronald Peñalosa, abogado egresado de la ULA, Núcleo Mérida,
especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica, quien desempeña sus funciones en el ámbito público y privado. Les va a trabajar el tema sobre las limitaciones de las TIC en el ámbito educativo actual. Muy buenas tardes. Bienvenidos al presente video tutorial presentado por quien les habla, abogado Ronald Peñalosa, especialista en Derecho Penal, realizado como parte del desarrollo de una de las actividades del doctorado en Pedagogía, dictado por la Universidad de los Andes, denominada las TIC en la formación del profesorado, teniendo como tema a tratar las limitaciones de las TIC en el ámbito educativo actual. En primer lugar, debemos definir el significado de TIC, y no es otra cosa que el acrónimo que se usa para el aprovechamiento de un conjunto de elementos que, combinados de forma sistemática, síncrona o asíncrona, proporciona el medio necesario para el constante desarrollo y propagación del conocimiento. Este acrónimo se conforma de las palabras tecnología, información y comunicación. Ahora bien, este conjunto de elementos está dividido en tres grandes grupos. Un primer grupo conformado por los elementos físicos, el cual comprende todos los dispositivos que usamos para enviar y recibir información. Un segundo grupo que comprende toda la infraestructura o plataforma necesaria para el transporte energético y comunicacional. Finalmente, un tercer grupo relacionado con el elemento humano, vinculado directamente con el individuo o grupo de individuos involucrados en la emisión, desarrollo, transporte, difusión y recepción del conocimiento. Sin embargo, en cada grupo de elementos se desarrolla un conjunto de problemáticas o dificultades de diferente naturaleza a resolver, los cuales están relacionados con la estructura y finalidad del modus vivendi. Es decir, respecto al elemento físico, encontramos el tema de la selección del hardware o dispositivo idóneo para cada necesidad. Superar las limitaciones económicas, ya que estos equipos son de alto costo. Por otra parte, seleccionar el software que se adapte a las necesidades de comunicación y educación. Es importante señalar el buen uso de los elementos de seguridad del dispositivo, a los fines de resguardar la información. Asimismo, afinar las destrezas necesarias en cuanto al uso de los diferentes dispositivos disponibles. Una de las causas de mayor temor a la hora de usar los dispositivos electrónicos es la exposición de la información personal, por ende, una de las limitaciones a superar. Otro de los puntos importantes respecto de las TIC en el uso es el uso del material educativo y aplicaciones que cumplan con la reserva de los derechos de autor. Finalmente, estos dispositivos requieren de un mantenimiento regular, por lo que se hace necesaria la asistencia de personal técnico calificado. Por su parte, otro de los elementos cuya problemática afecta el desarrollo de las TIC es la dependencia necesaria de la infraestructura o plataforma del sistema eléctrico y de comunicaciones, los cuales se escapan del control tanto del docente o instructor como del discente, quedando a expensas de la resolución general de la problemática por parte del ente competente o la implementación por parte de los usuarios de medidas de contingencia temporales para satisfacer las necesidades energéticas y comunicacionales según sea el caso. Entre ellas encontramos el flujo interrumpido del servicio eléctrico, en contraste con el elevado costo de los sistemas portátiles de energía. La saturación del sistema urbano y la baja inversión en el sistema rural. El alto costo de los sistemas satelitales
hace que aún dependamos de sistemas obsoletos y deficientes, como es el caso de los enlaces terrestres. Aunado a ello, se suma el vandalismo generalizado respecto al hurto y tráfico ilícito de los conductores eléctricos. Por último, la selección del medio de transporte de datos idóneo, así como la empresa responsable de proveer los servicios, cierra el bloque de algunas deficiencias a superar en cuanto a las plataformas tecnológicas. Para finalizar, encontramos el elemento que, a mi juicio, es el elemento principal y necesario para el desarrollo de las TIC, el elemento humano. Los humanos son seres sociales por naturaleza, y las sociedades se basan netamente en la interacción que estos realizan con el fin último de satisfacer sus necesidades. Sin embargo, a la hora de hablar del elemento humano, en el desarrollo de las TIC y sus limitantes en el ámbito de la educación, nos encontramos con las barreras propias de la evolución social del individuo. Barreras que estarán asociadas a las carencias individuales y del ámbito donde se desarrolle, entre las cuales tenemos. En el ámbito cultural, comprender el alcance de los ilícitos en materia de derecho de autor y delitos electrónicos. En el ámbito educacional, superar los errores en el diseño del material a difundir y la necesidad de una formación y capacitación para interactuar en un entorno tecnológico. Desde el punto de vista económico, aumentar la inversión en tiempo y dinero para el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la adquisición de equipos y servicios de comunicación. El tema laboral es un tema muy importante, ya que las actividades laborales pueden llegar a interferir con las actividades educativas, limitando de alguna forma el desarrollo de las actividades en el ámbito de las TIC. Ahora bien, en el aspecto político, algunas políticas públicas en materia de educación no se adaptan a los avances de los nuevos modelos educativos. Dentro del plano social, adaptarse al trabajo colaborativo, así como a los nuevos métodos de aprendizaje. Finalmente, el plano vocacional, el cual comprende un mayor compromiso en el acceso a los recursos necesarios por parte de los involucrados. De esta forma, finalizamos este video tutorial, no sin antes agradecer por su atención y esperando que el material presentado sea de su agrado y represente una fuente de información en el futuro. Hasta un próximo video. Muchas gracias. Ahora con ustedes les presentamos a nuestro compañero Guillermo Rosso Morales, quien trabajará el tema, el proceso de migración digital. Bueno, sí, el tema de la migración digital evidentemente hoy en día es de suma importancia, puesto que motivada la situación actual en cuanto a la pandemia, se ha tenido que avanzar rápidamente de los espacios presenciales a los entornos virtuales. Esto implica que tanto los docentes como los estudiantes han tenido que adaptarse al uso de nuevas tecnologías y evidentemente es un proceso bastante complicado, no solo por tener que conocer y manejar nuevas herramientas, sino por las limitaciones tecnológicas y de plataformas que existen en cuanto a el manejo de estas nuevas herramientas. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Continuamos con nuestra compañera Diana Olaya Plata con su tema evolución de las TIC en el ámbito educativo. Muy buenas tardes.
Les quiero agradecer a la doctora Carolina y al profesor doctor Oscar Blanco por la asignatura de las TIC en la formación del profesorado, que nos ha servido como guía y construcción del conocimiento. También a los compañeros del grupo por su colaboración y ser consecuente con las actividades. Cabe resaltar que las TIC deben ser aplicadas con responsabilidad, pues favorecen la creatividad, la experimentación y respeto al ritmo de los compañeros, así como también es un nuevo rol de los docentes para que ellos estén a la vanguardia en la innovación de estos avances tecnológicos. Muchas gracias. Muy bien, Diana. Ahora con ustedes nuestro compañero Franklin Rosso Morales con su tema Necesidades de las TIC en el ámbito educativo. Buenas tardes. La conclusión con respecto al tema de las oportunidades, los riesgos y las necesidades que nos ofrecen las TIC en el nuevo ámbito educativo. Obviamente entre las oportunidades tenemos la mayor ampliación en la oferta informativa, el incremento de las modalidades de educación y que potencia el escenario y reduce el espacio físico entre el docente y el participante, que es el estudiante. Entre los riesgos, uno de los principales riesgos tenemos que genera distracción, porque de repente se consigue demasiada información, que de repente puede ser no tan fiable y no tan necesaria. También tenemos el cyberbullying, porque esto genera que las personas se aíslen un poco de las demás personas, y la falta de privacidad. Afortunadamente, pues la mayoría de las redes sociales han fortalecido esa parte en cuanto a la seguridad de esas herramientas. Y las necesidades que genera el uso de las TIC, como son los espacios físicos, el manejo de la tecnología y la adquisición de equipos para poder utilizar todo este andamiaje en el proceso de formación y educación de las personas. Muchas gracias. Gracias. A continuación, la licenciada Magíster Erika María Olaya, quien les hablará de los nuevos modelos educativos para educación virtual. Para finalizar, estamos inmersos en una civilización que ha prescindido de la distancia y el tiempo, con acceso a la información sin límites, una sociedad que anuncia la llegada de la era del conocimiento. Los nuevos modelos del aprendizaje en la educación virtual en las TIC ha exigido un cambio que conlleva un esfuerzo por adquirir habilidades y destrezas necesarias en los diferentes recursos, como son los videos, wiki, conferencias por medio del Zoom, entre otros. De este modo se amplían los tipos de relaciones didácticas y se incluye la enseñanza tutorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. A continuación, la licenciada Magíster Milagros Escalante, quien les hablará del rol del facilitador en la educación virtual. Hoy en día, la importancia del rol del facilitador en la educación virtual es un proceso de enseñanza-aprendizaje, un mediador, un motivador, un dinamizador y un guía de las diferentes fuentes de información en las aulas virtuales. En consecuencia, los docentes debemos asumir la responsabilidad en nuestra formación y actualización en el uso de las TIC para dar respuesta a las necesidades sociales y al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Finalmente tenemos la conclusión del tema por parte del abogado Peñalosa Quiroga acerca de las limitaciones del TIC en el área educativo. En las últimas décadas se ha extendido a los centros educativos y universitarios, no universitarios, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta didáctica. Sin embargo, los estudios de opinión realizados a profesores y alumnos revelan que su uso no es generalizado a pesar del potencial didáctico excepcional que posee. Evidentemente, observamos que una de las causas
que esto no sea tan generalizado es las plataformas tecnológicas. Estas plataformas en estos momentos no están totalmente adaptadas para el momento y pues existen muchas carencias que esperamos en lo sucesivo sean superadas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Primero que nada, agradecerle a todos los espectadores que están en este momento con nosotros y que nos han acompañado a lo largo del desarrollo de este foro virtual educativo y explicarles que, bueno, que han sido atendidos durante este estreno por lo que es el chat en vivo. A continuación, una vez que finalice este proceso de foro virtual educativo, tienen a su disposición el área de comentarios que se encuentra en la parte inferior del video para realizar todas las dudas, comentarios e incluso inquietudes que tengan con respecto a las temáticas que se han desarrollado en tema entorno central, que es el proceso de migración digital y la aplicación de las TICs en el nuevo modelo educativo. Muchísimas gracias a todos los estudiantes, en este caso en particular, a los 7 participantes de la 6ª cohorte del doctorado en pedagogía. Y nos vemos en un próximo encuentro. Adiós. Adiós.